Para todos, todas y todes, desde ShareNet Colombia y Profamilia les damos la bienvenida a nuestro tercer webinar del año. Estos espacios hacen parte de nuestras actividades de gestión del conocimiento para promover la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Antes de dar inicio, queremos agradecer a las personas que participaron en nuestra actividad en nuestra cuenta de Instagram, dejándonos sus comentarios y respondiendo a la pregunta sobre qué son las nuevas masculinidades. Esto nos ayudó también a guiar las preguntas que vamos a utilizar en esta conversación y esperamos enriquecer mucho más el concepto de nuevas masculinidades sobre el cual vamos a hablar hoy. Entonces, pues para este fin nos acompaña en la moderación el señor Javino Omar, él es pedagogo, educador popular, acompañante de procesos que trabajan críticamente las masculinidades y además es autor de varias publicaciones sobre este tema de masculinidades. Entonces, muchísimas gracias Javier y bienvenido. Te doy la palabra. Muchísimas gracias. Aquí muy bien para conversar. Aquí nos vemos. Muchas gracias. Entonces, si quieres, te doy la palabra para que presentes a los participantes y podamos dar inicio al webinar. De nuevo, muchas gracias a todos por su asistencia y por su atención. Bueno, bien, es muy grato entonces encontrarnos para conversar sobre un tema que ha ido tomando cada vez mayor vigencia. Realmente debió haber sucedido esto hace mucho tiempo, pero bueno, las cosas sociales también suceden de la manera como suceden, ¿no? Entonces, el tema de nueva masculinidad nos convoca esta vez. De pronto la categoría es la que también vamos a poner a moverla, a cuestionarla o a repensarla si es el caso. Por eso entonces estamos contando, permítame bueno, tenemos aquí a Andrés Gaeta, es psicoterapeuta y consultor en políticas para la equidad y el bienestar con perspectiva de género en México. Saludos a Andrés. ¿Estás conectado, Saludos. Andrés? Sí, acá estoy, saludos. Andrés, ¿cómo estuvo el tema del temblor o no sé, ayer, estos días ahí en México? ¿Cómo te fue? Bueno, gracias por preguntar. Yo soy tijuanense, soy del norte de México, entonces Ya. acá no se sintió, solamente lo vimos en las noticias. Bueno, bien, pero en general no parece que no hubo mayores dificultades, ¿no? Sí. Bueno, adiós, gracias, está muy bien eso. Y Andrés es psicoterapeuta con especialización en perspectiva de género para el acompañamiento a familias con hijos y con hijes LGBTIQ+, y a varones con interés en acercarse a la responsabilidad afectiva en sus procesos de crecimiento personal. Bienvenido, Andrés. Será una muy buena oportunidad también de compartir desde estas experiencias tuyas en México con quienes también adelantamos reflexiones en Colombia. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias por estar acá presente. Gracias. Tenemos luego, permítame que soy un poco lento, aquí a mirar la información. Bueno, aquí tenemos a Clarisa Martínez Bustamante. Clarisa, saludos. ¿Estás ahora en dónde? ¿En Medellín? Buenos días, estoy en apartado. Apartado. Bueno, para quienes no conocen, por los lados de Colombia, Apartado queda al norte del país, sobre la costa atlántica, cercana más o menos a la frontera con Panamá. Un lindo territorio, con mucho dolor en nuestra historia colombiana, pero ahí estamos también con la esperanza para seguir cultivando allí también equidad y justicia. ¿Cierto, Clarisa? Claro que sí, en eso estamos. Bueno, entonces Clarisa es antropóloga, máster en gestión familiar y PhD en psicología Colombia. Antropóloga de la Universidad de Antioquia en Medellín, máster en gestión familiar de la Universidad de Valencia y PhD en psicología en la Universidad del Norte. Cuenta con trayectoria académica y laboral enfocada en género y masculinidades. Ya nos vas a contar también, Clarisa, cuando una mujer aborda el tema de masculinidades y demás, también cómo es eso y la gente cómo reacciona. Y si trabajas en Apartado, que es una zona
que aparte del conflicto doloroso que ha tenido, pues también marcan pautas machistas muy fuertes. Ya nos vas a contar cómo te ha ido. Sí. Eh, bueno, ¿quieres que te responda ya? Si quieres lo vamos O más conversando adelante. luego. Muchas gracias, Sí, Cari. dale, Vale. gracias. Bueno, y tenemos a Esteban Marín. Esteban, saludos para vos. ¿Estás en Barranquilla? Bueno, tal vez mientras se va conectando Esteban, él es abogado especialista. Aló, aló. Hola, Ya Esteban, ¿qué tal? me conecté, sí. Gracias, Ya estás gracias por la... En Barranquilla, sí, estoy en en Barranquilla. Barranquilla. Ujú. Bueno, mucho calor por allá ahora en Barranquilla o muchas lluvias, ¿cómo están las cosas? Bueno, ahorita sí, sí está cayendo buena lluvia porque estamos pasando ahorita por el huracán también que está por acá cerca en el Caribe. Entonces, Anda. pues sí, sí, está con un poquito calmadito el calor, pero bien, bien rico. Un placer estar, un gusto estar acá. Bueno, muy bien. Entonces, Esteban es abogado especialista en estudios de género y cambio climático en Colombia, defensor de derechos humanos y promotor de masculinidades no hegemónicas. Y es coordinador es un programa o un grupo Masculinidades y Ambiente, iniciativa en la Fundación Barranquilla. Más, Barranquilla más 20, ¿sí? sí, Barranquilla más Ah, 20. oh, qué bien. Ya nos vas a contar que está bien interesante también justo cómo vincular y cómo conectar el tema de las masculinidades de una manera crítica de cara al ambiente. Y me parece que es un ámbito que todavía no ha sido muy trabajado y bienvenido Esteban porque lo estés trabajando. Muy bien. Bueno, entonces vamos ahora perdón, vamos entonces ahora a avanzar en la programación prevista. Eh, Perdón, sí, Diana, ¿indicabas algo al respecto? Para pasar ya a la conversación. Bueno, avancemos entonces. Muy bien, eh, tenemos una primera pregunta. Regularmente en nuestras sociedades, las construcciones de masculinidad, las clásicas o las tradicionales, pero bueno, las patriarcales o machistas, son unas construcciones que hemos recibido en la familia, en la sociedad, con los amigos, incluso con las amigas, podríamos decirlo también en el ámbito familiar y todo eso. Pudiéramos señalar, Esteban, por ejemplo, empezaría. Esteban, ¿podrías indicarnos más o menos cuáles son esas características básicas de ese hombre patriarcal, machista? Bueno, claro que sí, Javier. Gracias también por darme la palabra y el inicio en medio de este panel tan fabuloso que encontramos y que pues ha organizado también ShareNet y Profamilia. Encontrarnos en este espacio, bueno, creer que esa masculinidad hegemónica que se ha venido o que ya viene, digamos, desde hace siglos, dominando, sometiendo y de manera categórica posicionando una cultura de masculinidad que está, digamos, interseccionando sobre todas las relaciones humanas, sobre todas las estructuras sociales y culturales, y que impone un mandato de masculinidad y que impone también unas prácticas y unas culturas sobre las demás personas, hombres, mujeres, comunidades LGTBI, comunidades étnicas, y pues que ha venido también acompañado de estructuras sistemáticas como el capitalismo, como el colonialismo, y pues que son prácticas que desencadenan en violencias, en discriminaciones, en desigualdades y en culturas. Esos hombres somos nosotros, los hombres los que estamos aquí, que hemos venido también desde muchos años antes, desde la ancestralidad, pues
recibiendo esa información, esas prácticas y esas culturas, que lo que hoy estamos buscando es repensarnos, reimaginarnos esas prácticas y esas culturas de hacia dónde van esas masculinidades y esos hombres, profe. Correcto, gracias Esteban. Indicarnos dos características de un comportamiento patriarcal de un hombre, como por ir señalando también desde la vida práctica y cotidiana algunas características. Bueno, uno principalmente en el que cual trabajamos desde aquí, desde la Fundación Barranquilla Más Made, es la explotación de la madre naturaleza, de la madre tierra, que tiene un significado que nace de ese mandato de masculinidad, dominar la tierra, dominar la madre naturaleza, que es una característica de explotación, de degradación, es una característica de violación de derechos humanos y pues que comprende, digamos, prácticas hegemónicas, ancestrales y culturales. Otra característica de esos hombres hegemónicos, pues está también una práctica como los micromachismos que se conocen también, esos pequeños mensajes que se utilizan en las conversaciones cotidianas, que se utilizan en las narraciones también culturales, esas prácticas y esas menciones sexistas sobre las mujeres al espacio privado, los hombres al espacio público, las mujeres al cuidado doméstico, los hombres a la reproducción, a la producción, ¿sí? Son tipos de características que se van surgiendo. Correcto, muchas gracias Esteban. Le preguntaría a Clarisa, justo cuando le indicaba ahora, pues por su trabajo en Apartado Antioquia, en Colombia. Allí, Clarisa, ¿vos qué identificás como comportamientos específicos de los hombres respecto a la masculinidad patriarcal o la masculinidad tradicional? Como cuáles son algunas de las características que encontrás en esta población. Bueno, una de las que más se evidencia es la idea de poder sobre la pareja, sobre la familia, asociada al rol de proveedor, que no está solamente, digamos, delimitada al hecho de ser hombre, sino además de ser hombre, ser el proveedor. Esto tiene otros matices, como por ejemplo el control sobre el cuerpo y la sexualidad de la pareja. Está también el asunto cómo a partir de la socialización de género se van gestando determinadas formas de concebirse a sí mismos y de concebir a las mujeres y a lo femenino. Entonces, son como la base de las relaciones desiguales de poder que se dan acá en la región. Muchísimas gracias, Clarisa, por indicar el tema del poder, porque se va convirtiendo entonces en nuestra conversación en un articulador de las reflexiones que vamos a hacer, porque es un tema realmente central. Te preguntaría, Clarisa, cuando vos indicás que una de las lógicas de la masculinidad tradicional es hacer un ejercicio respecto o control sobre el cuerpo de las mujeres, ¿vos considerarías que también a nosotros nos mandatan que tengamos un control sobre nuestros propios cuerpos, con todo lo que significa? Claro que sí, porque la construcción del género, al ser introyectada desde la infancia, lo moldea todo, moldea la corporalidad, moldea la emoción y la relación que hay respecto a esa corporalidad y cómo te desenvuelves, digamos, en las relaciones interpersonales, intrapersonales. Entonces, definitivamente sí. Correcto, perfecto. O sea que también allí podríamos ir derivando una línea de reflexión sobre lógicas de poder contra las mujeres o de cara a las mujeres, al entorno, como ya nos indicaba también ahora Esteban, el entorno ambiental, la madre tierra, pero también una lógica de poder respecto a nosotros mismos o respecto a nuestro cuerpo, o podríamos decir casi que contra nuestro cuerpo, porque hay una dinámica humana de lo propiamente humano, que es lo que responde a nuestra corporalidad como especie, pero contra ella y respecto a ella ejercemos también un poder de control, porque el mandatario o el mandato que nos da el patriarcado es que tenemos que tener justo pues
control sobre nuestras emociones, sentimientos, etc. Bien, muchísimas gracias, Clarisa. Bien, entonces ahora vamos con Andrés. Entonces, Andrés, igual, como en esta misma línea, vos en tu trabajo, ¿qué has indicado como características básicas de este patriarcado o de estos comportamientos de los hombres patriarcalizados? Sí, un poco resueno con lo que comparte Esteban y Clarisa, y un poco me enfocaba al tema del cuidado. Me parece que justamente estos modelos hegemónicos lo que plantean es alejarse lo más posible del cuidado hacia las otras personas, del cuidado de la red y de estar acostumbrado de una u otra forma por patrones culturales y familiares a que haya personas, ¿no?, atendiendo las emociones pues, de mí como varón, ¿no? Creo que eso es una de las cosas más centrales que he encontrado en los acompañamientos psicoterapéuticos, y muy vinculado a esto que ya se estaba hablando del control de las emociones, ¿no? De tener aprisionadas ciertas emociones conectadas con la vulnerabilidad, ¿no? Porque justamente eso permite, pues, acercarnos al poder, ¿no? Y algo también que agregaría es esta poca habilidad para observar las opresiones que están teniendo lugar en el contexto, ¿no? Creo que parte también de esta masculinidad hegemónica, pues es estar ejerciendo, ¿no? No siempre con toda la conciencia, estar ejerciendo pues este poder y opresión sobre otros cuerpos. Correcto, gracias, Andrés. Allí entonces se me ocurre conectar con esta reflexión, y es que para que los hombres hagamos uso abusivo del poder, necesitamos estar desconectados de la empatía, de las emociones, de los sentimientos. Si estuviésemos conectados de una manera fuerte, con una ética del cuidado, por ejemplo, pues no haríamos uso abusivo del poder. Y señalaría que si bien es válido indicar que el poder es como decía ahora, un articulador de la manera como ejercemos nuestra vida cotidiana y jerarquías y demás, es preciso indicar que es un uso abusivo del poder, porque digamos como que las posibilidades de poder, la posibilidad del empoderamiento en emociones y todo eso, pues tiene también una vertiente interesante y positiva y necesaria de cultivar. Digamos como que acceder a una lógica de lo que es el poder, un poder compartido, un poder en reciprocidad, un poder en corresponsabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, la categoría de pronto abusivo permite caracterizar un poco de mejor manera lo que es el ejercicio del poder que ejercemos los hombres. ¿Alguien quiere agregar algo adicional, Esteban o Clarisa, o también incluso vos, Andrés, respecto a lo que hemos conversado hasta ahora? Me llamó mucho la atención lo que dijiste respecto al empoderamiento en emociones. Definitivamente estamos mirando, por un lado, la necesidad de empoderamiento en las mujeres. Por ese lado estamos mirando también los privilegios, perdón, masculinos. Pero cuando miramos la otra cara de la moneda, podemos ver el costo que esos privilegios masculinos representan no solamente para las mujeres y lo femenino, sino para sí mismos y para la masculinidad. Entonces, me parece maravilloso este concepto de empoderamiento en emociones para los hombres, ya que ellos han sido coartados a nivel emocional desde la infancia. Y precisamente ahí es donde radica digamos, el pobre desarrollo de la empatía y de la lectura de emociones en las demás personas y en sí mismos, y la gestión de esas emociones. Correcto, muchísimas gracias, Clarisa. Bien, gracias. De pronto quisiese decir algo también, Esteban. Sí, me gustó mucho, digamos, cuando relacionaron también las emociones con el cuerpo, la restricción del cuerpo también ante las emociones, ante las manifestaciones cotidianas, que hay veces, pues, hombres nos restringimos también por ese mandato de limitantes, de coartar esas emocionalidades. Y ahí traigo un saber indígena, un saber étnico
indígena, que es el el cuerpo como territorio. Si vemos cómo están haciéndole lo traigo a colación al territorio, le están haciendo este daño, este impacto, ¿sí? Estamos viendo también cómo le está generando el territorio, al territorio como nuestro cuerpo también, ¿sí? Donde habitamos, ¿sí? Donde cotidianamente nos relacionamos. Entonces me parece ahí una conexión muy linda, muy bonita, que pueda también relacionar el territorio con el cuerpo también, desde un saber ancestral también y cultural. Muchísimas gracias. Andrés, ¿algo quisiese agregar? Sí, justo ahorita sobre este tema que se está explorando de la empatía, agrego acá este reto al que me he enfrentado, al que nos enfrentamos justamente cuando proponemos diálogos íntimos, reflexivos, críticos sobre la masculinidad, este reto de justamente no saber escuchar con tanta facilidad o no saber estar en sintonía, ¿no? Y ahí viene este reto de cómo le hacemos para, entre hombres, acompañarnos, ¿no? Bien. Entonces, cuando nos movemos en el terreno de las emociones, de la expresividad, del poder abusivo, llega aquí un elemento que viene siendo trabajado en los últimos años con mucha intensidad, y es el tema de la toxicidad en las relaciones. Porque como no sabemos administrar convenientemente, no tenemos habilidades emocionales para administrar, por ejemplo, las relaciones amorosas, las relaciones afectivas, el enamoramiento o el desenamoramiento, pareciera que entonces viéramos que el camino es traducir esa incapacidad en la administración de este mundo emocional que a veces nos invade, de una manera tóxica, de una manera venenosa. Entonces, la conversación ahora sería en torno a cómo, en qué consisten esa, y también, digamos, por qué razones ocurre. Ya indiqué algo respecto a las incapacidades o las pocas habilidades que nos han formado los hombres para administrar lo emocional, pero esa toxicidad, cómo está operando en las relaciones hombres y mujeres, y particularmente en las relaciones amorosas, que es donde se ha dado el lugar como para que se dinamicen relaciones muy conflictivas. Díganme ustedes, ¿quién quisiera iniciar? ¿Esteban de pronto o Clarisa? Pues yo creo que esa toxicidad en las relaciones de pareja está asociada a varios fenómenos. Eh, una de ellas, ¿cómo podríamos ordenar las ideas? Tienen mucho que ver los roles de género y las expectativas que se generan en torno a estos roles. También tienen que ver los mitos del amor romántico, con los cuales somos socializadas y socializados desde pequeños, y que eso genera una serie de choques y de rupturas cuando se confronta con la realidad. También, pues definitivamente es algo de carácter relacional, y tenemos que tener en cuenta que a nivel económico y político han habido tantos cambios que también han contribuido a desestabilizar un poco, como han dicho algunos autores, la masculinidad hegemónica, lo que han llamado la crisis de la masculinidad. Gracias, Clarisa. A ver, ¿qué nos dice Esteban? Bueno, sobre las relaciones conflictivas, hay una relación estrecha, sí, como lo decía Clarisa, tanto con el amor romántico, que esta cultura, o sea, esta narrativa que hemos venido, digamos, relacionándonos en nuestras culturas latinoamericanas, ¿cierto? Con el amor ideal, con el amor de esposo, de esposa, con el amor hacia todo este tema del Cupido, ahorita que venimos también aquí en Colombia a celebrar el Día del Amor y la Amistad también, pues se relaciona mucho pues con esa ideal de lo que nos han venido trayendo y vendiendo, en el sentido de una pareja ideal, que no está mal, que dentro de cada una
posibilidades de encuentro y de pareja, de encuentro entre personas, pues está, pero ya es la forma y el modo en cómo se desarrolla, ¿no? Este punto pues es más de análisis tanto psicológico y análisis también en términos también, pero hacia ver de qué manera las parejas empiezan a encontrar, digamos, una sintonía y una empatía hacia relaciones más comprensivas y relaciones también corresponsables, relaciones también abiertas hacia, digamos, a nuevos paradigmas de que pueda llevar la relación y tratar de entender, digamos, nuevas dinámicas también de la sociedad, porque si hay veces esas relaciones de pareja pues entran en esas estructuras, en esas cajas sociales y no se da una apertura también a nuevas formas también de relacionamiento conyugal, pues ahí encontramos también, digamos, situaciones de conflicto, aparte, digamos, de las estructuras y de las problemáticas sociales, familiares, económicas que pues, rodean, digamos, una situación de pareja también. Muchas gracias. Decinos, Andrés. Sí, me parece justo que pues este término de la toxicidad nos permite como término paraguas nombrar socialmente todas estas dinámicas de abuso de poder, como ya mencionabas anteriormente. Y coincido mucho con cómo está atravesado por esto del amor romántico. Algo que compartiría también interesante desde la práctica es como en mi experiencia con las diferentes sesiones, talleres y demás, justamente cuando hablamos de amor romántico de pareja, es cuando más me solicitan o me piden informes, ¿no? Como ese es el tema que más llama la atención. Y en mi experiencia también parte de estas dinámicas, ¿no? Conyugales, me ha llevado a recibir muchas solicitudes de mujeres que están en parejas heterosexuales, ¿no? Que todo bien en mi relación, pero ¿cómo le hago para que vaya a un grupo mi pareja, ¿no? Y entonces van apareciendo ahí estas dinámicas. Y creo que esas estructuras son tan fuertes que atraviesan también la manera en la que los hombres nos comportamos con otros hombres, ¿no? Tanto en relaciones homo como en estas dinámicas también de amistad o en estas dinámicas laborales, ¿no? Que va justamente anulando ciertas necesidades emocionales. Muy bien, entonces, en esta primera parte de la conversación hemos hecho como un breve diagnóstico de lo que son las masculinidades tradicionales, clásicas, pero fundamentalmente masculinidades patriarcalizadas. Entonces, frente a esto, esta realidad que es contundente, que es dolorosamente contundente en todos nuestros países y en América Latina, pasando incluso por los roles de comportamiento en la vida relacional, en lo doméstico, de pareja, y llegando al punto, por ejemplo, que hemos señalado del amor romántico como una carga cultural muy grande que a través de la cual expresamos lo amoroso de una manera muy tóxica, evidentemente. Pero bien, frente a esas realidades, resulta que entonces está la pregunta frente a eso, ¿qué se ha venido haciendo? ¿Qué es lo que los hombres hemos ido trabajando para replantear ese modelo y todas esas características que hemos señalado? Entonces aparece la categoría nuevas masculinidades. Yo sé que esa categoría tiene tanto de largo como de ancho, etcétera, etcétera, y vamos a conversar entonces de eso, justamente. Entonces, ya que estás ahí en pantalla, porque te veo allí, Andrés, justamente en pantalla, entonces, ¿qué es eso de las nuevas masculinidades? ¿Ustedes cómo han venido trabajando esa categoría u otras categorías? ¿Cuál es la postura de ustedes frente a esa categoría de nuevas masculinidades? Si es que es una ruta viable y pertinente para empezar a hacer replanteamientos de la masculinidad hegemónica. Sí, creo que justo este concepto de nuevas masculinidades pues funciona como hashtag, ¿no? Porque justamente a partir de ahí se va a agrupar, ¿no? Muchísima evidencia, experiencia, sabemos que hay un hilo por ahí, ¿no?
Justo el año pasado, 2020-2021, me acerqué a estas discusiones críticas, ¿no? Que proponían como, bueno, no, ya no hay que decir nuevas porque no son nuevas, hay que buscar otras alternativas, ¿no? Por ahí lancé un grupo de acompañamiento a varones utilizando el hashtag de nuevas masculinidades. Y recibí por ahí comentarios de colegas de, no, ya no usamos el nuevas, ¿no? Ahora hay que utilizar otras, ¿no? Entonces, está interesante de pronto, ¿no? Cómo se busca justamente colocar otras categorías o terminologías. Y un poco lo que hice a partir de eso en los espacios para varones fue preguntar, ¿no? Oigan, pues, ¿cómo nombran ustedes sus masculinidades? ¿Qué etiqueta le colocan, ¿no? Y algo que compartiría interesante, muy de este pues estereotipo binario que ya venimos platicando, es usual o es típico que la etiqueta o el nombre que más coloquen sea masculinidades reflexivas, es decir, mi masculinidad es consciente, mi masculinidad es pensante, ¿no? O un poco también desde mi experiencia como salubrista, me gusta proponer masculinidades sanas o masculinidades saludables, ¿no? Pero creo que cada una de estas etiquetas pues, nos va a hablar acerca de los territorios en donde estamos, del background de las personas, ¿no? Pero creo que la propuesta general es proponer un alejamiento de la violencia y en algunos casos un acercamiento hacia las emociones y hacia el cuidado, más que solo decir ya no hay violencia, ¿no? Pero sí, eso Correcto. me Entonces parece que es vos una ya respuesta. al final me estás diciendo entonces que uno sería las etiquetas que vos nombrás. ¿Cómo nombrar entonces lo que estamos haciendo? Eso seguimos conversando. Y lo otro es que lo fundamental es qué características o qué comportamientos o qué pautas de vida debemos tener independientemente de la etiqueta que nos pongamos. Hay que hacer el énfasis en unos comportamientos, una ética. Ahora vamos viendo de qué manera, qué es lo que va a caracterizar la nueva apuesta de los hombres. Clarisa, ¿qué nos dice al respecto? Gracias, Andrés. Esto de las nuevas masculinidades, esa categoría, ¿cómo la ves viable para trabajar y para entender incluso los ejercicios críticos que se vengan haciendo en el territorio, en apartado o en otros lugares donde vos tenés conocimiento? Bueno, precisamente en el momento me encuentro leyendo un libro que se llama Hombres, Género y Patriarcado, Reflexiones, Cuerpos y Representaciones, de Anastasia Telles Infantes y demás. En este libro, precisamente, que me parece muy curioso, porque justo concluye pues como este webinar, este tema y lo que estaba leyendo. El asunto es que debaten también un poco el asunto de las nuevas masculinidades, asumido como algo que en el momento no es real, tangible, viable, sino más como una meta. Yo qué podría decir, más que una categoría para nombrar finalmente lo que se pretende con las nuevas masculinidades o las masculinidades positivas, es precisamente lo que decía nuestro panelista sobre las masculinidades sanas. Realmente lo más importante son las masculinidades sanas. Y de acuerdo a mi experiencia con gestores de violencia, porque mi investigación doctoral fue precisamente en eso, encontré que aún en gestores de violencia confluyen comportamientos que se podrían caracterizar como nuevas masculinidades o tendientes a la equidad, incluso en hombres gestores de diferentes formas de violencia. Entonces, lo que pude deducir de mi investigación y también de la versión que ellos presentaban de sus parejas, más lo que he trabajado pues con género y mujeres, es que en el momento tenemos feminidades y masculinidades en transición, porque cuando hablamos de todas maneras de nuevo, significa que hay un cambio y que además hay una voluntad de un cambio consciente, y no siempre tenemos eso. Ah, qué bien, maravilloso. Y te agradezco que introduzcas y nos compartas ese criterio de lo transicional, porque nos pone también con justicia en el entendimiento de que esto no está acabado,
que a veces nos exigen, y se nos exige del campo de los hombres o del campo de las mujeres, ser ya lo suficientemente deconstruidos, etcétera, como para pensar pues que ya estamos al otro lado del charco, ¿no? Y todavía vamos, ni siquiera en un buque, vamos en un barquito, en una lanchita, bregando por atravesar este inmenso mar del patriarcado, que tan difícil todavía de desarraigar, no solamente de la mente, sino del cuerpo también, como señalaba ahora un compañero. Gracias, porque me parece importante y quisiera acogerlo agradecidamente, la categoría de las masculinidades y feminidades en transición. Y en ese proceso de transición, claro, le vamos añadiendo nombres, apellidos, a unos apellidos que son bacanos, unos apellidos que son chéveres, apellidos que iluminan, claro que sí, pero bueno, estamos en transición. O sea, esto de lo políticamente correcto, pues como que no va, ¿no? No, como que no funciona mucho. Bueno, en mi opinión, entonces, y gracias, gracias para vos. Bueno, y Esteban, ¿qué nos comenta sobre esto de las nuevas masculinidades y la que ya hemos venido planteando acá? Gracias, profe. No, el tema, el concepto de nuevas masculinidades, digamos, ahora último ha tenido, digamos, muchos debates y encuentros, no, pero ¿por qué nuevas? Si las masculinidades ya se vienen hace muchos años trabajando, eso ya no es nuevo. Y bueno, y como usted dice, profe, también ya le empiezan a agregar como otros apellidos, masculinidades positivas, masculinidades no hegemónicas, pero yo creo que en el fondo está el inicio de algo también que invita, ¿no? Invita a reflexionar, como lo decía el profe Andrés también, a reflexionar sobre esa masculinidad que sí se siente y que sí se vive y que se relaciona, digamos, tanto con la violencia, con la discriminación, con la falta de emocionalidad, con todo eso que conocemos y nos rodea y que identificamos con nueva masculinidad, con masculinidad, pero cuando le ponemos ese apellido de nuevas o de positivas, o de no hegemónicas, o de conscientes, pues ya es una invitación a reflexionar sobre ese ejercicio, ¿no? Ese ejercicio humano, ese ejercicio cultural, ese ejercicio de la masculinidad, ¿no? Que conocemos normalmente. Entonces, ahí encuentro, digamos, una posibilidad, cuando hacíamos talleres en Tumaco, Nariño, en el sur de Colombia, pues uno se encontraba también cuando uno llegaba con estos nuevos conceptos, pues muchas relaciones, ¿no? Relaciones con nuevos tipos de hombres, con nuevos tipos de relacionamientos, ¿sí? Y era muy bonito porque lo invitaban, perdón, también a reflexionar sobre el concepto, ¿no? ¿Por qué no llamarle diferente como nuevos hombres o hombres hacia la igualdad, ¿sí? No perder la categoría de hombres. Entonces, pues bueno, ahí van surgiendo diferentes tipos de conceptos y categorías, y quería darle un puntico ahí corto, profe, era sobre que este concepto también pues nos lo traen, ¿no? También del norte, también así como lo han manifestado en las diferentes etapas de las olas feministas, ¿sí? Ahí en esa categoría, las olas feministas, pues dice la primera, la segunda, la tercera, la cuarta hora, nosotros estaremos tal vez en la primera, empezando apenas, sí, desde un punto muy inicial, pero yo creo que la discusión es maravillosa, y la discusión es sorprendente sobre la categoría de masculinidades y la promoción de este concepto. Gracias. Permítanme comentarles que de mi experiencia, la experiencia que hemos tenido en todo el país con el trabajo de crítico en masculinidades, hemos utilizado varias categorías, y la verdad, nuestro criterio para utilizar varias categorías es el de que es el proceso, es el momento pedagógico del grupo el que nos va a dar lugar para ubicar cuál es la categoría apropiada para trabajar con ese grupo. Como que no es la categoría pensada de pronto la políticamente correcta o no, no es la categoría la que nos va a definir la calidad del trabajo que estemos realizando. De tal manera que, hablando desde el campo pedagógico, las categorías son vivas, no son categorías fijas, estrechas,
sino que viven en tanto nutren o alimentan la experiencia reflexiva de un grupo. Entonces, por ejemplo, si cuando hemos empezado a trabajar con hombres violentos, o como dice la compañera, gestores de violencia, que me parece que también, y gracias por ese concepto tan potente, cuando se trabaja con hombres gestores de violencia, y bueno, entonces ahora vamos a trabajar sobre masculinidades no hegemónicas. ¡Plup! Pues eso como, ¿qué será la vaina? Esa categoría puede que sea académicamente muy justa y muy clara, pero no es pedagógicamente clara para el grupo en ese momento en el que está. Para ese grupo, pues está muy bien levantar como referente reflexivo, por ejemplo, masculinidades no violentas. Perfecto. Y de tal manera de que no nos amarremos, es como un poco la experiencia. Y ayer justo estaba en un taller también en una zona, en una barriada en Bogotá, y justamente se tocó el tema de la categoría, porque también había inquietud acerca de qué es lo nuevo, porque lo que va a definir lo nuevo es la categoría, no la dinámica misma del grupo que está trabajando esa u otra categoría. Entonces, me parece interesante que consideremos que las categorías no son las que nos definen la realidad, sino que la realidad es la que nos exige que nombremos de una manera A, de una manera B, las experiencias que se vienen haciendo. Y aquí quisiera entonces que nos convocásemos para hablar sobre un poco lo que vos indicaste ahorita también, sobre nuestras experiencias de trabajo. Vamos a ver esta categoría y este trabajo en nuestras prácticas pedagógicas, sociales, políticas, cómo han venido funcionando para que, ya, entonces la primera parte de la conversación fue sobre esto de las características del hombre patriarcalizado. Luego ahora un poco qué era la categoría que nos podía acompañar a un proceso de transformación. Veamos ahora cómo han sido, nombremos ahora algunos casos de nuestro trabajo en donde hemos ido poniendo en terreno estas reflexiones críticas. Bueno, y ahora que digo críticas, nosotros en Bogotá utilizamos también para evitar un poco estas disquisiciones acerca de la categoría, nos nombramos trabajo crítico en masculinidades. Y de alguna manera ya eso nos ha dado un lugar para ampliar el panorama. Bueno, entonces, ¿quién de ustedes quisiese empezar para, a ver, Clarisa, me interesaría, me parece que es muy bacana tu experiencia en apartado con estos hombres afrodescendientes, la mayoría, mestizos, con ellos, ¿cómo es tu trabajo allí o con las comunidades o con mujeres? ¿Cómo es tu trabajo allí, por favor? Bueno, digamos que se han abordado diferentes aspectos de la feminidad, de la masculinidad, siempre en pro de relaciones más sanas y ecuánimes. Sin embargo, desde mi experiencia, la cual ha estado muy marcada a acercarme precisamente a estos hombres y estas masculinidades, digamos, descentrándome un poco de mí misma para poder entender. Lo que he podido ver es que a veces quienes trabajamos las masculinidades estamos un poquito desconectadas o desconectados de la realidad que viven estas poblaciones con las que estamos trabajando. Y cuando ocurre eso, sencillamente no hay conexión y no se identifican con el discurso que les traemos. Lo que tú decías, por ejemplo, de las categorías que les llevamos y cómo no hay una conexión con ellas. Digamos que lo que yo estaba intentando trabajar, basada también en lo que descubrí, digamos, como en la experiencia en el campo, pues como de las masculinidades asociadas a las violencias, es que empezamos por asuntos que son demasiado generales, con los que ellos no se identifican, no hacen una lectura de sí mismos y del término, no la correlación. Y cuando vamos a mirar
Su concepto de violencia no es el mismo concepto de violencia que trabajamos los académicos. Su concepto de amor, de sexualidad, son totalmente distintos. Y además están matizados por los asuntos etarios, étnicos. Entonces, antes que ponernos también a delimitar categorías y métodos y todo eso, tenemos es que acercarnos a lo que viven, a lo que sienten, a lo que perciben. Y lo que me pude encontrar es que, por ejemplo, les hablamos de equidad, pero ellos confunden igualdad con equidad, por ejemplo. Cuando acuden a una comisaría de familia, cuando han sido denunciados, como su concepto de violencia es distinto al concepto de violencia que trabajan en la comisaría, ellos niegan la violencia. Parte puede haber una desresponsabilización, pero también parte de que su construcción de violencia no está desligada a un contexto de violencia crónica en nuestro país. Entonces pasa a tener otros matices. Es lo que yo puedo decir como de mi experiencia y cómo cuando se trabaja con las masculinidades hay que ir desde lo pequeñito y entender para ellos qué significa tal cosa para poder trabajar a partir de eso, qué fortalezas y qué debilidades encontramos en eso, entendiendo todo el potencial de cambio y transformación que tienen los varones. Bien, me parece que podríamos concluir que entonces el género es territorio. Definitivamente el género es territorial. Claro que está bien movernos en el ámbito académico, reflexivo, analítico, eso nos nutre también. Pero la posibilidad de leer las realidades de género desde las particularidades, desde el territorio, desde las características étnicas, desde las características etarias, como vos indicás. Y agregaría un elemento con lo que tal vez sería Esteban el que señaló algo al respecto del pensamiento eurocentrado, y es que también cuando nos situamos en un pensamiento sur latinoamericano, cuando nos situamos en biografía país Colombia, el género toma una característica y el campo de la violencia unas características particulares que no ocurren, por ejemplo, en Costa Rica. Puede que los hombres nos nutramos de una biografía del patriarcado, biografía familia, pero biografía país. Este país de Colombia tan doloroso, tan violento, tan cruzado de tristezas y de conflictos no resueltos. Ser hombre en Colombia, esto le da una connotación específica que vale la pena también tener en cuenta en esta conversación, y eso también nos hemos encontrado en los territorios donde hemos trabajado también nosotros. Pero bien, muchas gracias, Clarisa. A ver si entonces, Esteban, nos quisieses decir en Barranquilla o en tu trabajo, y hablaste incluso de Tumaco. Tumaco seguramente fue con población afrodescendiente. Allí, ¿cómo estuvo ese cotejo entre una propuesta de reflexionar críticamente las masculinidades, cómo se cruzaron las lógicas étnicas, culturales del pueblo afro respecto a esa propuesta que ustedes llevaban en la reflexión? ¿Cómo fue esa cosa? Bastante abierta, profe. La verdad, uno cuando llega a comunidades como esta que subimos en Tumaco, no hay como esa posibilidad de no contar lo que las vivencias cotidianas, las culturas cotidianas. Fue muy abierta y fue muy interesante porque pues empiezan a surgir diálogos sobre la sexualidad, sobre los derechos sexuales y reproductivos de la comunidad del centro, que no era en Tumaco, pero específicamente en Altomira, una zona de conflicto armado bien, digamos, importante ahí. Y surgieron diferentes tipos de relacionamiento y de categorías y de conceptos, pero igual también cuando desarrollamos un taller también por acá en Soledad Atlántico, pues también fue muy diferente, porque las dinámicas también del territorio son diferentes. Y ahí es donde recalco también mucho lo que dice la profe Clarisa, que es descentrando de mí misma. Y lo que veo yo ahí es que uno también, pues, como tallerista también, pues,
o como dinamizador de una temática, pues encuentra, digamos, una posibilidad de desaprender también, de construir también, pero de mucha reflexión propia también, de todos los días, sí, reflexionar sobre mis comportamientos o reflexionar sobre mis actitudes y frente a una comunidad y frente a cómo la comunidad también se está relacionando. Ahí creo que es un punto bien importante de que es en doble vía, tanto entender las dinámicas territoriales de cada sector, de cada comunidad, que son muy diferentes en su relacionamiento también con el territorio. No es lo mismo, por ejemplo, estar trabajando en una zona donde hay gran impacto ambiental, donde hay gran deforestación, donde hay gran degradación ambiental, donde hay unos contextos, ¿cierto?, de explotación, de violencia, de desigualdad, frente a una ciudad, ¿cierto?, frente a una ciudad que tiene otras dinámicas, otros componentes. Y eso es una invitación a uno mismo también a reflexionar dónde es que uno va a trabajar, a desarrollar un taller, a desarrollar una pedagogía. Y bueno, eso es una invitación a conectarse con la realidad, como que dice la profesora Isa, a conectarse con la realidad, a conectarse con las dinámicas de un territorio, que ahí es donde gana gran relevancia también saber en qué espacios situados vamos a operar y a trabajar. En esa experiencia de trabajo, pues, eh, para trabajar de masculinidades es valiosísimo, digamos, lo encuentro yo como una posibilidad de algo nuevo que llega al territorio, pero que siempre encuentra muy buena acogida de las comunidades, de las gentes, y es algo que de una lo familiarizan y de una tiene una muy bonita aceptación en el territorio. Gracias. Ahí en Tumaco, permítanme la anécdota, porque en esto de hacer un trabajo situado en la realidad, que lo podríamos asociar con el trabajo nuestro como educación popular, que es un poco el fuerte pedagógico desde el que yo abordo el trabajo, y nos encontramos con un elemento mágico maravilloso en Tumaco. Bueno, más bien fue en uno de los municipios del litoral pacífico nariñense. Y es que para los chicos era muy importante cuando estaban en la adolescencia irse al río y tratar de coger un pez vivo, no lo matan vivo, y se lo ponen sobre el pene como para medirlo, digamos, y lo sueltan, porque en la medida en que ese pececito siga creciendo, su pene sigue creciendo. Entonces, es mágico, es realismo mágico seguramente, pero también es muy potente en tanto esa conexión en la que justamente vos señalás con lo ambiental. Es que estos hombres, digamos, en este específico de ese territorio y de otros y en general, la relación, crecemos con la vida, crecemos con la naturaleza. La naturaleza crece también en virtud de nosotros mismos, de nuestra acción o de nuestras omisiones. Entonces, esa anécdota la pongo aquí a colación también como parte de la reflexión de qué significa hacer un trabajo situado. Eso no está en ninguna categoría occidental. Eso de que, bueno, ¿cómo es eso? Más bien la desconocen como que eso no tiene relevancia o es una magia, es un mito ahí. No, eso tiene un sentido muy chévere que en la medida en que lo podamos incorporar a la reflexión de las masculinidades críticas, eso es bastante potente. Muy bien, vamos Andrés entonces en México y en tu territorio. ¿Cómo ha sido tu experiencia allí al trabajar el tema y con tus comunidades? Sí, creo que les compartiría a partir del 2020, durante la pandemia, que es el momento en donde empecé a trabajar de una manera más activa círculos de masculinidades. Y un poco mi experiencia, bueno, así se las comparto. Me invitaron colegas de Tijuana, yo soy de Tijuana, al norte de México, pero tengo tiempo viviendo en Chihuahua capital. Al norte de México también, y esos son los dos territorios en los cuales he estado ahí transitando un poquito. Y si bien ya tenía esta información, labor de activismo y tal, no tenía un trabajo directamente activo con varones. Y mi primer pensamiento fue de desconfiar de estos colegas
y literalmente pensar, ¿qué quieren estos hombres heterosexuales? ¿No? Y desde ahí empezó mi andar con los círculos de masculinidades y un poco mi propuesto, mi caminar contra las enseñanzas previas más tradicionales que había tenido de si quieres trabajar con varones, performa tú también una masculinidad y no reveles tu orientación sexual no hetero, ¿no? Ahí yo hice como pues, lo contrario en la pandemia, en la virtualidad, con varones de Chihuahua y de Tijuana y de pronto de otras ciudades por ahí, eh, intentar promover justamente, hablar desde estas vivencias, desde nuestra orientación, promoviendo que los grupos fueran mixtos, ¿no? Promoviendo que los varones que estén en ese espacio eran varones que ya tenían de una u otra forma resuelta algo de esa homofobia, ¿no? Y un poco desde ahí empezamos a caminar, ¿no? Aparte de esta experiencia colectiva, en la experiencia individual me ha, bueno, he tenido la oportunidad, ¿no? De que hay quienes se sientan convocados, ¿no? Por este discurso y he acompañado a varones que son movidos por la paternidad, porque justamente están a punto de ser papás o están en algún proceso de la dinámica conyugal y el tema de la paternidad es algo que les mueve y es algo que les convoca, ¿no? No quiero romper estos patrones y tal, ¿no? Y otro tema también como vinculado a esto también que he estado trabajando, observando y que es realmente complejo, es particularmente dentro de la comunidad LGBT, ¿no? Como tener estas discusiones desde la crítica amorosa con los gays, con los homosexuales, entre gays y entre homosexuales, ¿no? Y hablar acerca de cómo hay ciertas complicidades, hay pues estas violencias no resueltas, ¿no? De cómo vamos interiorizando y acoplando también esta masculinidad, ¿no? Dentro de la disidencia. Andrés, te agradezco justamente esa anotación porque también nos pone en la mesa de conversación el tema de las diversidades sexuales, eróticas, afectivas, de género. Que de pronto se pudiesen pensar como que ya tienen resuelto el tema del patriarcado por el hecho de haber entrado en una lógica de disidencia respecto al modelo hegemónico. Entonces, bueno, pues ya, qué bacano, qué chévere, ¿no? Pues ya, pero no es así, estás indicando que no es así. Entonces, bueno, quiero indicar, son las 10, vamos a cumplir casi una hora de conversación, vamos a afinar conversación sobre este punto que pusiste acá, que también lo conversemos. Luego, preguntaría a Diana, nuestra compañera también de organización, para ver si hacemos un pequeño alto, si hay preguntas del público y demás, para que las resolvamos y seguimos conversando. Pero quisiera preguntarte entonces, Andrea, eh, el hecho, a ver, ¿de qué manera, más bien, de qué manera se presentan las lógicas patriarcalizadas masculinas o en la lógica de lo masculino, también en las disidencias eróticos, afectivas, sexuales y de género? Y también la pregunta también estaría para Esteban y para Clarisa, si hemos encontrado algo en el camino al respecto. Dale, Andrés. Sí, creo que hay varios elementos importantes. Por una parte, el poco espacio para hablar acerca de las interacciones sexuales, las prácticas sexuales, la manera en la que se realizan los acuerdos para los encuentros y tal, como justamente ahí hay una dinámica de abuso de poder, ¿no? De poca responsabilidad, ¿no? De exposición a riesgos que es importante repensar. Eso por una parte. Y por el otro, también me parece que van, esto lo he explorado un poco más en acompañamientos individuales, ¿no? Con cómo en estos procesos de sanación del bullying homofóbico, de las violencias, ¿no? De estar en el closet y tal, va teniendo un impacto en la corporalidad, ¿no? Como en ir identificando como, no había reconocido, no había hecho consciente que mi manera de caminar, de andar, de mover las manos había estado siendo súper cuidadosa porque tenía instalada esta mirada, ¿no? De esta masculinidad, ¿no? Que está monitoreando cómo pues nos vinculamos, ¿no? Y por otra parte también colocaría un poco esta manera, como lo que esconde un poco la enunciación desde lo femenino
o en ciertos círculos o en ciertos momentos, incluso cierta apropiación no tan consciente de los cuerpos de otras mujeres a través de este vínculo de amistad, ¿no? Como un poco retomando esto que mencionabas, ¿no? Bajo esta idea de, bueno, yo ya lo tengo resuelto, soy de la disidencia, entonces a mí se me permite tener estas transgresiones, ¿no? Porque igual no pasa nada, no voy a ejercer tanta violencia, ¿no? Creo que por ahí aparecen esas ideas no trabajadas, no dialogadas. Andrés, muchísimas gracias. Clarisa, vos también has encontrado también en tu trabajo posibilidades de estos diálogos respecto a si las disidencias eróticos, afectivas y sexuales ya significan que ya han resuelto el tema de la patriarcalidad, o de pronto eso cómo lo has ido encontrando allí en tu labor. Igual también luego lo piensa Esteban para que nos comparta. Clarisa. Tenés tu micrófono apagado. Gracias, qué pena. Bueno, también está muy ligado a los contextos y los referentes de masculinidad que hay en los contextos y que tienen finalmente mucho peso sobre la visibilización de estas disidencias. Digamos que en el Urabá antioqueño, los referentes de masculinidad son muy conflictivos y tú puedes encontrar desde digamos, como desde la masculinidad del hombre alzado en armas, la masculinidad del narcotraficante, o sea, son masculinidades que son muy agresivas, hipermasculinas. Entonces, digamos que aquí hay un mayor costo de la visibilización de la diferencia y de las disidencias. A partir precisamente de esa configuración tan particular de la masculinidad y que también está trazada por la guerra y por los diferentes tipos, pues, como ejercicio de la violencia y el control. También está el costo de la ruptura de los mandatos de género. ¿Ibas a decir algo? No, sí, sí. Y digamos que otro aspecto está muy ligado, digamos ya a nivel relacional, a lo que se concibe como masculino y femenino, y cómo a veces incluso dentro de las relaciones diversas hay violencias asociadas precisamente a este poder y este control, o sea, no se han desvinculado, digamos, de una idea patriarcal del poder y del control, y cómo, digamos, en una relación, digamos, de dos personas, de dos hombres, ¿qué puede ocurrir? Que uno de ellos puede reproducir la idea de poder hegemónico desde la masculinidad y maltratar a su pareja. Entonces, es un asunto que a veces dicen, bueno, las nuevas masculinidades incluyen a masculinidades gay, por ejemplo, o que tengan otras identidades, digamos, de género o sexuales. Pero resulta que muchas veces no se trasciende, no se supera el patriarcalismo y terminan reproduciendo los estereotipos que devienen en violencia contra su pareja. Una vez, gracias Clarisa, me invitaron a una reunión de un grupo LGBTI de una universidad en Bogotá y estaban, un poco el debate que se dio fue porque consideraban que por el hecho de serlo ya poco tenían que ver con el tema de la patriarcalización en sus vidas, en sus cuerpos, en sus relaciones y en su manera de concebirse incluso como hombres gay. En esa manera de concebirse, pues claro, también hay toda esta reproducción del sistema y siempre es muy válido que cuando nos preguntamos si esto de las nuevas masculinidades o como le demos la categoría que sea, si incluye o no incluye también a la población gay, a la población transmasculina, etcétera. Entonces es importante que no solamente estemos hablando cuando nombramos la categoría del mundo heterosexual, porque justamente es el consolidado patriarcalizado de pensar las masculinidades y abrir, como decís también, a otras reflexiones. Esteban, ¿qué nos puede decir?
Sí, profe. Yo he encontrado, digamos, en la identidad trans una posibilidad que irrumpe, sin lugar a dudas, irrumpe una comunidad, un contexto frente a el imaginario de masculinidad hegemónica, frente a un imaginario de dominación, ¿sí? Y mi primer taller, recuerdo mucho, fue con una mujer trans en Pasto, Nariño, donde desarrollamos un taller y lo hicimos chévere. Y fue muy, muy anecdótico porque ella, digamos, rompió muchos esquemas de lo que iba a ser la charla, ¿sí? De lo que iba a ser el taller, de lo que iba a ser la dinámica, y fue algo que trascendió más allá de un taller y de una conversación normal entre varones y hombres, ¿sí? Entonces, yo creo que existe todavía, digamos, el tema de machismo, el tema de patriarcado, ¿sí? Porque es un sistema cultural ancestral todavía, muy arraigado en nuestras culturas, y se vive también en convivencias y en comunidades homosexuales, bisexuales, ¿sí? Lesbianas también. También hay unos mandatos ahí de masculinidad todavía que componen esas categorías. Se lo decía, de pronto esta categoría, esta identidad de homosexual, pues tiene, digamos, una conexión, digamos, de complacencia con la mujer en el sentido de relacionamiento, ¿no? Pero ahí encontramos también dinámicas y prácticas también machistas que todavía se necesita todavía trabajar, digamos, desde distintos aspectos y distintos componentes, digamos, una sensibilización, ¿sí? Sobre las violencias basadas en género, sobre la discriminación, la desigualdad, y yo creo que también ahí hay que hacer bastantes esfuerzos ahí. Obviamente, desde lo masculino y desde lo heterosexual también, pues es mucho más fuerte, digamos, el trabajo que se debe hacer ahí. Pienso que la categoría, y pienso que, digamos, este tema también de la masculinidad hegemónica también está arraigada en muchas de las identidades subjetivas que encontramos en nuestra sociedad todavía. Bien, gracias. Ahí me hiciste acordar y también comparto la anécdota o la referencia muy importante para nosotros. En algún momento llegó a nuestra organización, Colectivo Hombres y Masculinidades, llegaron unos compañeros transmasculinos para decirnos la posibilidad de hacer parte del proceso de trabajo que veníamos adelantando. Claro, sí, dijimos que sí, etcétera. Y en la conversación salió una pregunta que nos descentró también de esta lógica de asociar que la masculinidad está asignada y asentada exclusivamente en machos humanos, digamos, en hombres, en cuerpos machos humanos de pene y testículos, etcétera. Y resulta que nos amplió el panorama porque nos dicen los compañeros es que nosotros somos hombres sin pene. Eso, digamos, como que nos descentra de la información biológica para enviarnos a pensarnos en unas lógicas culturales, simbólicas, etcétera, que se mueven en este proceso de las identidades. En general también las femeninas, pero también las identidades masculinas. Entonces, bien, también allí esta pregunta de hasta cuál es el campo específico de asignación de lo masculino sobre un cuerpo determinado como es. Bueno, pero ya dejamos allí, quiero preguntarle a Diana Carolina o a Laura Cala, sobre todo a Diana, en términos del tiempo, estamos a 1 hora de la conversación y si hay preguntas del público, etcétera, porfa. Gracias, Javier. Sí, tenemos dos preguntas que recibimos por YouTube. La primera es cómo eliminar la toxicidad de las masculinidades tradicionales. Y la segunda, pregunta Ani, si desde sus experiencias ustedes consideran que sigue siendo apropiado hablar de las masculinidades como algo propio de los hombres.
Pues porque ella dice que da la impresión que la masculinidad se concibe como propia de un solo género. Entonces, pues les dejo como estas últimas dos preguntas y yo creo que ya podríamos cerrar nuestro espacio si no tienen algún otro comentario los panelistas. Vale, muchísimas gracias, Laura. Bien, entonces tenemos en la mesa estas dos preguntas. ¿Cómo eliminar? ¿Cómo hacer? Yo, en las preguntas que había también para este conversatorio estaba algo de respecto a qué hacer en el ámbito pedagógico, en el ámbito educativo, y ahora quisiera poner también en conversación, luego, antes de cerrar, una conversación sobre las redes sociales, que es un elemento que está haciendo muy cotidiano, demasiado cotidiano tal vez, unas lógicas de lo masculino bastante cuestionables, tal vez por decirlo de la menor, muy suavemente. Pero vamos a la pregunta. ¿Cómo eliminar las toxicidades en las relaciones? ¿Qué piensan ustedes? Por ejemplo, entonces, Andrés, contanos desde tu punto de vista cómo sería y luego interviene Clarisa y luego Esteban. Y algo que me gustaría colocar sobre, pues sobre esta búsqueda, ¿no? De lo que no queremos y cómo nos deshacemos de ello, creo que algo central y que pareciera sencillo, pero nos pone en contacto con la vulnerabilidad, con la empatía, con la capacidad de escucha, pues es el compartirlo, ¿no? Porque justamente creo que ante lo políticamente correcto, pues hay una búsqueda de eliminar todas esas prácticas, comentarios, ¿no? Y utilizar la palabra más adecuada para decir que ya soy acercado a este horizonte, ¿no? De nueva masculinidad. Me parece que justamente si tenemos este espacio de compartirlo, hay una oportunidad para resonar, para encontrar otras estrategias, ¿no? Y es un poco más realista ir caminando, ¿no? Desde la crítica amorosa, como me gusta mencionarlo, lo amoroso, ¿no? Porque luego podemos ser muy duros entre nosotros. Sí, 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 claro que sí, está muy bien. Bien, Clarisa, contanos cómo ¿qué considerarías un ejercicio de eliminación de estas toxicidades en las relaciones? Bueno, primero quisiera como más claridad en la pregunta. ¿Es en las relaciones o es en las masculinidades? Ay, ¿Cómo Dios es? mío. Ay, Laura, Laura, perdón, Laura, precisanos la pregunta. Yo la tomé como en las relaciones, pero de pronto fue más por... O de pronto no entendí yo, lo siento. Laura, ¿cuál fue la pregunta? Pues la primera simplemente ella menciona cómo eliminar la toxicidad de las masculinidades tradicionales. Ay, ya, ya, ya. Perdón, perdón. Sí, correcto. Entonces ya se centra la pregunta. Gracias, Laura, Ah, y no vale, se Clarisa. preocupen. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, siendo realista, o sea, qué bueno uno decir que sí, o decir que sí se puede eliminar, pero siendo realistas, eso es una utopía, no se puede eliminar. Ojalá, digamos, algo más realista, trascender, superar. ¿Y por qué digo esto? Por el origen precisamente de esa masculinidad tóxica, nociva, que no ha cambiado y que sigue bombardeándonos a todas las personas por todos los medios. Es un asunto que cambia la legislación, cambian los derechos, incluso cambian las personas, pero la estructura finalmente sigue ahí. Y otro asunto es que es cómo ha sido construida la identidad masculina en los hombres. Y cuando nos adentramos en este proceso tan íntimo, nos damos cuenta que esta construcción de la identidad, en la mayoría de los casos, está basada en el trauma. Es una construcción traumática de la masculinidad que los castra emocionalmente y que tiene una cantidad de consecuencias que si no son trabajadas a nivel subjetivo y clínicamente en estas personas, difícilmente va a cambiar. Entonces ahí sumamos varias cosas. Estamos sumando una masculinidad construida a partir del trauma, que no es tramitada, que no es trabajada a nivel terapéutico, y se deja así como si mágicamente por trabajar términos o por
mostrarles la realidad dolorosa de las mujeres, ya con eso fueran a superar años de violencia crónica introyectada, de misoginia, de homofobia. Entonces, lo que hay que hacer para generar una verdadera transformación es ir al corazón, al eje de esa masculinidad tóxica y que está precisamente en esos corazones de estos hombres que se identifican por alguna razón con ese tipo de masculinidad. Necesitan abordaje terapéutico, necesitan ser vistos desde su humanidad y ser acercados precisamente a eso humano, a ese humano que fue alienado por el machismo. Es como una de mis consignas en el trabajo que he desarrollado con masculinidades acá en la región y donde esté. Y es que hay que, más que deconstruir, que sí, claro, también hay que hacerlo, hay que reconstruir la humanidad perdida a partir de la construcción hegemónica de la masculinidad machista y tóxica. Y para esto es muy importante que hayan políticas públicas que integren el trabajo con hombres a lo largo del ciclo vital y que no sea solamente con perpetradores de violencia, con gestores de violencia, o que no sea solamente para prevenir las violencias contra las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes, la población diversa, no, que sea pensada también en que los hombres, a partir de su socialización, o sea, hay una razón sin justificar, nunca se deben justificar las violencias, pero hay todo un andamiaje detrás que es necesario conocer, desmantelar, para poder proceder a una transformación, viendo que detrás de todo eso hay un ser humano y que es necesario reconciliar a este ser humano con su humanidad, consigo mismo, con la feminidad, con lo diverso. Es un trabajo que requiere muchísima inversión económica, política, de educación. Espero que estemos en disposición de asumir porque es muy difícil. Ay, uy, muchísimas gracias. Tremenda reflexión que nos haces, ese llamado de atención también a que quienes trabajamos y incluso de políticas estatales y todo esto, quienes trabajan en ese ámbito, desarrollemos también esa apuesta, una gran apuesta política y estratégica. Muchísimas gracias, Clarisa, muchísimas gracias. Esteban. Bueno, yo también quiero repuntar ahí lo que decía la profe Clarisa. Eso yo creo que pues con un taller, con una capacitación, con un documento, línea, base, pues yo creo que son esfuerzos importantes para eliminar esa masculinidad hegemónica, tradicional, tóxica. Son importantes, pero creo que sí debe haber una apuesta mayor como política de Estado, como política global, internacional también, en apostar también desde lo mental, desde la salud mental, desde la salud de los derechos sexuales y reproductivos, una apuesta también de psiquiatría también en analizar y en analizar, estudiar, profundizar, digamos, mayor apuestas presupuestales también sobre estas masculinidades tóxicas. Sí, veo que la problemática es gigantesca, que se está generando por culpa de esta situación. ¿Sí? Ya los datos los conocemos, las problemáticas, sabemos cuáles son, tenemos, digamos, todo analizado, pero se necesita una mayor apuesta en profundizar, digamos, en lo que también está también analizado también, que son, digamos, las posibles soluciones y transformaciones hacia una nueva masculinidad. Como le decía la profe, centrar, digamos, aspectos centrales como el análisis de psicología, como una apuesta también desde la política también para poder transformar estos imaginarios, transformar estas problemáticas en las distintas dinámicas que existen en el territorio, tanto aquí en Colombia como también en Latinoamérica, y creo que es importante ahí también. Se necesita mucho más andamiaje normativo,
además de político, de políticas públicas también para enfrentar esta problemática y este flagelo de la sociedad. Creo que ahí se debe hacer una gran inversión también, bastante inversión. Muchísimas gracias, Esteban. Andrés, ¿quisieras agregar algo? ¿Ya habías...? No agregaría nada más que decir que qué potente la reflexión que nos compartes, Clarisa. Resuena mucho. Bien, bien, gracias. Bueno, entonces acá para la pregunta que nos hacen se derivan básicamente dos respuestas. Una, la que está orientada a la urgencia de desarrollar políticas públicas, acciones sociales significativas, que vayan ahondando cada vez más en el ámbito más estructural del sistema de género patriarcalizado. Y el otro, que sí amerita también desarrollar programas de atención específica en el ámbito mental, en el ámbito emocional, psicológico, relacional y todo eso, para también coadyuvar a este proceso de transformación de las realidades de los hombres o buscando poco a poco las posibilidades de eliminación de estas prácticas nocivas. Y la segunda pregunta que nos hacen es bueno, si sigue siendo apropiado hablar de las masculinidades como algo propio de los hombres. Decíamos algo ahora cuando hablábamos de las lógicas trans y de las comunidades trans, pero abundemos un poco más para responder la pregunta. Quisiese de pronto, ¿quién quisiese intervenir? Yo algo muy puntual ahí es que me encantaba una reflexión que hacía Julieta Paredes, que es una boliviana del pueblo Aymara, ¿sí? Ella dice que dentro de su sabiduría indígena se compone cualquier persona de una masculinidad y de una feminidad, ¿sí? Pero desenvolvemos más esta masculinidad y represamos nuestra feminidad, ¿sí? Creo que es una bonita reflexión para entender de que todos, pues, y todas tenemos esa feminidad y masculinidad interna, ¿sí? Que hay veces desde conceptualizaciones masculinas que hemos arraigado, ¿sí? Tradicionales, pues no, como que aflojamos más esa parte masculina y esa parte de representación, esa parte, ¿sí? Y la feminidad, pues la restringimos. Y pienso ahí que pues nos componemos como humanos así, ¿sí? Y creo que es una reflexión para responder a esta pregunta también, si nomás el tema de masculinidad es concernente a varones, ¿sí? A los que nacemos pues con pene, ¿no? Yo creo que es una reflexión amplia para todas y todas, ¿sí? En el sentido de que todos, digamos, podemos reflexionar sobre la masculinidad en los grupos de trabajo que desarrollamos desde Barranquilla Más 20, es abierto, no solamente varones, buscamos la reflexión también entre mujeres, identidades sexuales diversas, para poder generar este tipo de reflexiones también. Gracias, Esteban. Y te indicaría y les indicaría que acceder a este pensamiento que señala Julieta y que ustedes también y que muchos lo adelantamos, lo hacemos no tanto desde el pensamiento occidental o eurocentrado, que establece unos límites específicos para lo femenino y lo masculino, que es lo que hemos venido en el binarismo hasta ahora, sino que acceder a este pensamiento se hace desde un pensamiento sur latinoamericano, desde un pensamiento, de una epistemología sur, como lo llama Boaventura de Sousa Santos, y que nos permite, y no solamente él, sino que han habido muchas mujeres y hombres desde el pensamiento decolonial, pensarnos en unas categorías que nos permitan ser más amplios en esta comprensión de lo masculino y lo femenino. Gracias, Esteban. ¿Quién quisiese más indicar algo sobre la pregunta de si los cuerpos, si lo masculino se agota en los hombres o en los cuerpos de los hombres? Creo que agregando un poco al tono de la discusión, pues vale mucho la pena indagar cuáles son esas expectativas colectivas que colocamos a ciertos cuerpos, ¿no? Y cómo también en ciertos espacios de poder, ¿no? Pues aparece pues esta performance, ¿no? De lo que entendemos como masculino asociado a puestos directivos, ¿no? O puestos de coordinación, ¿no? Y creo que desde ahí
muchos cuerpos que no necesariamente fueron asignados al momento de nacimiento como varones, pueden como reproducir ciertas lógicas, ¿no? de abuso de poder. Correcto, gracias Andrés. Clarisa. Bueno, pues finalmente la masculinidad, así como la feminidad, que ahora son plurales, ambos, tanto feminidades como masculinidades deben ser plurales, vienen siendo finalmente construcciones culturales. Entonces, no se agota en los hombres, obviamente, que ya vimos que la identidad va más allá de lo anatómico o del dimorfismo sexual. Correcto, muchísimas gracias Clarisa. Muy bien, quisiera cerrar, si de pronto Laura me indicase alguna pregunta adicional, pero para indicarles como apoyo reflexivo los siguientes textos. Ahorita también se comentaba de los textos de Coral Herrera, una mujer maravillosa que hace las reflexiones muy bonitas y muy atinadas acerca del amor romántico. Entonces es una buena sugerencia para revisar por internet la información de Coral Herrera. También le recomendaría a Francesca Gargallo, que se escribe Francesca Gargallo, lamentablemente fallecida hace unos meses, una feminista italo-mexicana, por cierto, y que hizo unas reflexiones acerca de los distintos feminismos que transcurren en América Latina. Hace una indagación por cerca de 600 y tantos feminismos, feminismo popular, comunitario, indígena, etcétera, para ubicarnos en que no hay un único feminismo, siguiendo la pista de Clarisa, de lo plural, hay muchos feminismos y en América Latina están floreciendo muchos feminismos, respondiendo también no a una categoría específica, sino también a las dinámicas propias de las comunidades y a los pensamientos. También les recomendaría un texto de Leonardo García, publicado por la Flaxo, sobre nuevas masculinidades, y allí hace un abordaje más político de la categoría incluso de nuevas masculinidades, como una categoría posible y viable para trabajar, porque ha dado lugar en su momento para hacer rupturas de conocimiento y rupturas de práctica también y pedagogía. Entonces es Leonardo García, publicado por la Flaxo, se llama Nuevas Masculinidades y tiene una información adicional, pero así lo encuentran en internet. Todo lo que se refiere también le recomendaría a las epistemologías sur y a la decolonialidad. Yuderquis, ay Dios, se me olvidó el apellido ahorita. Bueno, y muchas mujeres, no es sino que busquen por internet ustedes, quienes han participado en este proceso de reflexión de esta mañana. Entonces, todo el feminismo decolonial, feminismo negro también, que también se encuentra, y en general estas epistemologías sur que nos proponen unas categorías más latinoamericanas en este caso para pensar los abordajes políticos, sociales y en particular en el campo del género. Y bueno, pues también perdonen que les recomiende algunos textos míos que están en internet. Ubican mi nombre, Javier Omar Ruiz Arroyave, y allí también encuentran en Google varias publicaciones, entrevistas y todo. Y hay un texto que ha tenido muy buena divulgación en Colombia, que es Masculinidades Posibles, otras formas de ser hombres. No está colgado en internet todavía, yo sé que ya tiene cerca de 4 o 5 reediciones. La editorial no quiere todavía colgarla, tengo que gestionar eso, por cierto, pero porque ha divulgado mucho, es un libro muy sencillo en tanto que es un abordaje como introductorio al tema de las masculinidades en Colombia. Entonces, encuentran la reseña de pronto por internet y de pronto miramos cómo a través en Colombia de librerías como las de Desde Abajo o librerías más progresistas, seguramente lo tienen también, ya vendido también en la librería, en otras librerías del país. Bueno,
Entonces, bueno, hasta allí pregunta para Laura. ¿Hay alguna pregunta adicional o vamos cerrando? No, profe, ya esas serían todas las preguntas, ya podemos dar cierre. Ah, bueno, muy bien. Entonces, pues bueno, de mi parte, mil gracias. Fue una grata conversación, un momento muy bacano de encontrarnos y yo creo que podríamos ir haciendo articulaciones de estas reflexiones luego de este webinar para seguir nutriendo estas experiencias que estamos teniendo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este ejercicio de la palabra. La palabra también pronuncia realidades y es lo que hemos querido justamente hacer esta mañana, de que estas realidades tengan nombres de palabras, de experiencias, y desde los lugares de vida que tenemos, y así estamos aportando también al conocimiento y transformación en Colombia de estos ejercicios tan dolorosos de la masculinidad maltratadora, violenta, etcétera. Laura, ¿quisieses decir algo? Sí, bueno, muchísimo. Primero, pues agradecerles a todas las personas que nos están acompañando. Muchísimas gracias por participar de este tercer webinar. Y los esperamos en el próximo. Este no es el único, vamos a seguir haciendo otros eventos. Entonces, los recordamos, seguir a ShareNet Colombia en redes sociales para que estén pendientes y también, pues, para hacer que esta red de conocimiento siga creciendo. Y un agradecimiento muy especial al profesor Javier por el excelente trabajo que hizo como moderador hoy, también por estas recomendaciones de lectura que nos hizo al final, que esperamos sean muy valiosas para todos. También muchísimas gracias a Clarisa, Andrés y Esteban por compartir sus aportes, sus reflexiones con nosotros. Esperamos que haya sido un espacio de reflexión muy valioso para todos. Y pues nada, no, muchísimas gracias y eso sería todo por nuestro tercer webinar. Bueno, que la vida nos acompañe y nos abrigue con su amor y con su fraternidad. Que así sea. Muchas gracias, profe Javier. Gracias, así sea. Muchas gracias. Saludos, un placer.